Bueno, muchachos, nuestro día ha llegado exactamente, segundo jueves de cada mes y aquí estamos. ¿Cómo determinas si estás bajo ataque o no? ¿Cómo determinas si estás siendo atacado o no? Mateo capítulo 4, verso número 3, por favor. Mateo capítulo 4, verso número 3, la primera parte. El tentador se le acercó y le propuso. ¡Ah! Escuche bien aquí. El tentador se le acercó y le propuso. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo y te pedimos que seamos sensibles, Señor, que seamos aquellos hombres capaces de ser receptivos y entendidos cuando el enemigo, cuando el tentador se nos acerca y nos propone. Que nosotros seamos aquellos capaces de decir, esta propuesta no proviene de ti, Señor, y la rechacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Que seamos capaces nosotros de decir, esta propuesta proviene de mi propia carne, proviene de mi propio pasado, proviene de mi propia naturaleza pecaminosa que ya abandoné porque tú me permitiste dejarla atrás. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo cuando le dice, amén y amén. Muy bien. ¿Cómo determina si está bajo ataque? Esta cita presenta el permanente ataque al cual se enfrenta todo creyente o aquel que crea frente a su más acérrimo enemigo. Sí, Satanás. Pero quiero que tengamos presente algo, mi querido, y es que cuando nosotros estamos leyendo este mensaje, dice, el tentador se le acercó, y uno dice, no, pues, ¿a quién? A Jesús, nada menos y nada más que a Jesús. El acérrimo enemigo del creyente es aquel que vio su derrota cuando Jesús caminó por su desfile triunfal hacia la cruz del Calvario y allí dejó la humanidad, todos los pecados de aquellos que lo conocen y declaren como su Señor y Salvador personal. Ese ataque continuo de ese enemigo lanza propuestas y propuestas muy tentadoras. No esas sencillas, no esas así como sosas, para nada. Son muy tentadoras y sobre todo muy necesarias, o mejor aún, las que se requieren para satisfacer la necesidad que tengo, o que tienes, o que tenemos. Tan pronto surge la necesidad, entonces viene la propuesta. Llega esa propuesta como una respuesta entonces a la solución de tus problemas. Busca entonces satisfacer ¿qué? Pues satisfacer la necesidad que surgió y ofrece realmente un plato de podredumbre y maloliente sin sabores, que al final de cuentas lo va a utilizar para restregar en la cara a la persona la culpa por haber accedido a esa propuesta, porque yo propongo y usted fue el que dispuso, pobrecito yo, dice el enemigo, ¿cierto? Y sabes que eso agranda o ahonda o amplía la agonía de la persona que cae. Como el adagio popular, ¿para qué va para allá? Analizaremos entonces las tentaciones que enfrentó Jesús. Sí, Señor, Jesús enfrentó esas tentaciones. Recuerde esto, mi querido, cuando Jesús viene a este mundo, a este tiempo, entra en la carne, es decir, es encarnado como hombre, género masculino, varón, ¿ok? Luego entonces él enfrentó este tipo de situaciones, pero la resolvió de una forma muy diferente a como usualmente la resolvíamos nosotros o como muchos la resuelven todavía hoy en día. Entonces vamos a analizar las tentaciones que enfrentó Jesús y esas mismas tentaciones que enfrentó el Señor Jesús y que vivimos nosotros a diario, vamos a resolver ese dilema de que es que tenía que pasar. Esto pasó porque tenía que pasar. No, es un error. Y es imprescindible que ustedes recordemos, vuelvo y repito, que Jesús encarnó en un varón. Primer punto, identifica las propuestas. Primer punto, identifica las propuestas. Dentro de este punto voy a encerrar en dos capítulos y voy a tener unos literales A, B y C nada más en cada uno de los puntos. Así que ya entiendes, capítulo 1, punto A, B y C, nada más. Y capítulo 2, A, B y C. Identifica las propuestas. A, las propuestas relacionadas con la necesidad del ser humano. Exactamente. Las necesidades que usted y yo como seres humanos requerimos, que queremos satisfacer, que creemos y consideramos necesitamos, y que son muchas, de acuerdo al momento, de acuerdo a la edad y de acuerdo, desde luego, a los anhelos que tenga la persona. Corresponde a esas propuestas y estrategias del enemigo
para poner bajo ataque a los creyentes o sencillamente a aquellos que no son creyentes, mantenerlos ahí aguantaditos, ahí ya lo tengo dominado, ya lo inquieto. El enemigo se presenta ante Jesús en los momentos de hambre física. Le dice en verso 3, la parte B, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Necesitaba Jesús comer? Claro, estaba en ayuno. Estaba llegando a los 40 días de ayuno. ¿Ok? Luego en 40 días de ayuno, pues ha habido necesidad de surtir el alimento físico. ¿Ok? Como por ejemplo, cuando se pretende alcanzar una meta o se quiere alcanzar cierto logro, o cuando se quiere tener pareja, hijos, pero entonces la necesidad de esos logros, de esas metas se hacen es a la manera de la persona, o a la manera del mundo, o a la manera de las triquiñuelas usuales del mundo y sus congéneres, o cuando se quiere tener pareja pero se hace sin consultar a Dios, o cuando se pretende decir, es que necesito más ingresos para poder nivelar mis gastos. No, si el Señor a ti te sostiene con unos ingresos, es porque con esos ingresos debes solventar, escúchame bien aquí, todos tus gastos. Tú eres un mero administrador, entonces te bajaron el ingreso, también debes soportar ese ingreso menor, los gastos. Entonces debes constreñir tus gastos, sin olvidar la responsabilidad que tienes con el Señor frente a lo que llevamos la ofrenda. Más claro no le canta el gallo. Así, compadre, clarito está la cosa. Necesidades de afecto, necesidades de cariño, necesidades de ser aceptado, necesidades de formar parte de un grupo, necesidades de tener deleite sexual y placer sexual, pero dentro de la pareja, con la pareja y en el matrimonio, no para los que son solteros, así sea viudo, casado, separado, recontraseparado 5 veces, no importa. Si usted es soltero, nada de relaciones sexuales, nada de pornografía, nada de masturbación, autoestimulación, nada de esas cosas. Esas son las necesidades que el enemigo propone. Yo te las resuelvo. Mira, ya va una nena, ella sola, tú solo. Tú ya eres un varón profesional con dinero, posición, ya tienes hijos. ¿Qué esperas? La nena está sedienta. ¿Qué tipo de pensamientos o facilidades se te han abierto recientemente? Recuerda, él se acerca y propone. B. Propuestas relacionadas con probar al Señor o con poner a prueba el Señor. Ponerlo a prueba es la propuesta que el enemigo quiere para llevar al creyente a retar al Señor exponiéndose al exterminio de su propia integridad. Cuando el enemigo le propone, le hace una propuesta y dice, pero ¿qué problema hay? Hágale. Versos 5 y 6. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Oiga, el enemigo conoce la palabra. Tremendo, ¿no? ¿La conoces tú? El enemigo le hace las interpretaciones que necesita para poder torcerla a su favor, como le pasó con Eva. No es cierto, no morirán. Tú también le haces esos trucos al Señor, lo estás poniendo a prueba. Ojo con eso. Estás cayendo en el juego de torcer la palabra para poner a prueba al Señor. Continúo leyendo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Sabes? Aquí Satanás cita la porción del capítulo 91 del libro de los Salmos, Salmo 91, versos 11 y 12. ¿Conoce la palabra? Qué bandido, ¿no? Miremos un ejemplo. Llega un pensamiento intrusivo, o sea, ese que llega sin estarlo considerando y llega en primera persona. Yo necesito, quiero, me lo merezco, porque a mí no me consideran, ¿cierto? Entonces llega así. Dios es bueno. Yo sé que mi papá es bueno y que él todo el tiempo es así, él me ama. Y yo he venido haciendo estas cosas y no me ha pasado nada. Dios ha sido muy lindo conmigo, Dios es tan misericordioso conmigo. Él entiende lo que yo estoy haciendo, Él entiende que lo necesito. Entonces, por eso, si lo hago otra vez, pues va a entender. ¿Sí? No. Taxativamente. Vertical, radical, enfáticamente. No. Otro pensamiento.
Otra consideración, otra afirmación. Y como Dios es un amor, pues como Dios me ama tanto, ¿cierto? Ya lo hice otras veces, ¿cierto? No pago nada. Voy a hacerlo otra vez. La realidad es esta, mi querido. Dios dijo que siempre te amaría y te perdonaría. Si tú vas a Él y confiesas su pecado y te arrepientes, das la espalda, o sea, no vuelves a Él, no vuelves a ese pecado, ¿cierto? Por más de que Él te ame y te perdone, jamás va a ir en contra de su propia palabra. Escúchame bien, jamás va a ir en contra de su propia palabra. Su palabra se mantiene y Él la mantiene. ¿Ok? Porque Él no miente y Él cumple lo que dice. Entonces, Él sí te va a restaurar, desde luego. Dios te va a restaurar, pero las consecuencias las asumes tú. C. Propuestas relacionadas con, escúchenme bien aquí, con la idolatría. Y usted dice, pero ¿por qué con la idolatría, pastor? Como dicen por ahí en Santander, aguarde tantico y lo verá. Cuando se pone más empeño en las cosas que en Dios, cuando nuestros pensamientos y todas nuestras acciones van más en procura de estas otras cosas que en Dios, cuando toda nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro corazón está más en procura de aquellas cosas, aquella enfermedad, aquel dinero, aquella búsqueda, tal cosa, y no de Dios, ahí hay idolatría. Se está desplazando a Dios. El empeño, el corazón se pone en algo distinto que sea aquello que no es Dios, entonces se está desplazando. Y se le anteponen las prioridades y los roles antes que ir a Dios. Entonces las prioridades, Señor, es que tengo que hacer esto. Entonces una persona me dice, le digo yo, ¿cómo te fue? ¿Escuchaste la prédica? No, pastor, es que estaba muy ocupado, tenía mucho trabajo. No es más, hace poco estaba hablando con una persona a quien amo mucho profundamente, créame, no le decía que no me preocupe. Le dije yo, oye, te invito a la predicación de esta noche. Me dijo, pero es que tengo bastante trabajo acumulado. Cuando estás haciendo eso, estás anteponiendo tus prioridades y tus roles a Dios. Y tu primera prioridad y tu primer rol es el que tú eres hijo de Dios y tu primera prioridad es buscarlo a Él. Así de sencillo. Verso 8 y 9. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a la montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Escuchen bien. Aquí Satanás le ofrece lo que él tiene bajo su dominio. Y la gente diría, ¡ay, terrible, sacrilegio! Pero ¿por qué, mijo, si fue que Adán y Eva le pusieron en bandeja de plata a la creación, al mundo entero? Porque ellos lo rechazaron. Entonces el Señor por eso los expulsa de él y le dice, pues el príncipe de este mundo ahora va a ser Satanás. Y por eso él se regodea por doquier. Y por eso la gente no comprende que sencillamente el mundo está bajo el poder de las tinieblas. Y que lo que nosotros estamos haciendo es viviendo el reino de Dios y su justicia en nosotros y propagándolo hacia otros. Bueno, pues entonces caemos adorando al diablo cuando consideramos que tiene un poder ilimitado. O sea que es que muy poderoso. Mentira. Cedemos ante Satanás cuando vamos a transponer al mundo a nuestros pies y a buscar el reconocimiento. Cuando queremos ser reconocidos por todo el mundo, por muchos lugares, y que la gente diga, ¡wow! El predicador. Entonces, por eso muchas personas quieren ser Isaías, por eso muchas personas quieren ser Pablo, muchas personas quieren ser, a ver, ¿cuál otro Elías. Pero muy pocos quieren ser Jonás, chupó 3 días en el vientre de una ballena y peleó contra Dios, ¿cierto? Muy pocos quieren ser Ananías, que fue el que le enseñó la verdad del camino del Evangelio a Pablo durante varios años. Muy pocos quieren ser como, por ejemplo, el eunuco, a quien Felipe le enseñó la palabra y se hizo bautizar inmediatamente y salió feliz para su lugar. O sea, fueron hombres que, ahí, sencillos, simples, los nombraron en la Biblia. No, la gente quiere ser reconocida. O sea, tú serás el pastor, profeta a las naciones. Hombre, sea profeta en su casa. Primero haga su casa. Conviértalo de su casa primero. Sea un buen testimonio en su casa. Usted, chino, china, pelado, lo que sea, de edad entre los N años y los N años, casa, soltero. Convierta a sus papás, a sus hermanos.
sea buen ejemplo, convierta y lleve el evangelio a sus compañeros de estudio, a sus profesores. Cuando usted y yo cuando usted y yo tememos o tenemos más temor a los hombres y no les hacemos frente, no les ponemos un límite. Cuando se desplaza a Dios y a la familia por el trabajo, por el deporte, por los amigos, por el vicio, por esas cosas, ¿cierto? Cuando se le da más la búsqueda al éxito sin medida para sentirse satisfecho plenamente. Mira, mi querido, esos son platos de lentejas y aparecen para ceder los derechos y las bendiciones. Las lentejas vienen para que usted entregue sus derechos y sus bendiciones. El derecho a ser el primogénito, el derecho a las bendiciones de la primogenitura. Entonces repasemos rápidamente. ¿Cuáles son las propuestas que hace Satanás? Las que están relacionadas con la necesidad del ser humano, aquellas que llevan al ser humano a poner a prueba a Dios y aquellas que están relacionadas con la idolatría. Las propuestas aumentan por parte del enemigo o por parte de los aliados del enemigo cuando pasa mucho tiempo y entonces se agota la paciencia de aquel que necesita resolver su necesidad. Entonces este hombre no da espera, no, me tocó. Es que yo estoy que me reviento, es que si no tengo relaciones sexuales se me salen los espermatozoides por los ojos y me vuelvo bruto o empiezo a caminar como loco. Mentira, mentira. No, es que si no recibo más plata y si no tengo más dinero, entonces ¿cómo hago para poder sostener la vida? Mentira, mentira. Es que en el mundo si no se vive con billete no se vive bien, y en el mundo si no se vive con billete usted no es nadie. Mentira. Estas propuestas entonces aumentan cuando pasa el tiempo y nuestra paciencia no da más espera. Es decir, puede más el acoso de los archienemigos que el mismo poder de Dios sobre nuestras vidas. Sobre todo, cuando se oye mucho la palabra, aquí es cuando puede más el poder de los enemigos que el poder de Dios. Sobre todo cuando se oye, escuchen aquí esto, sobre todo cuando se oye muchas veces la palabra de Dios, pero no se da la práctica. Escuchan tanta palabra, pero no son capaces de practicarla. Y lo que hacen es que ocasionan un divorcio entre la palabra y la realidad de la vida. Entonces, en la oficina no se puede practicar la palabra. En el tránsito no se puede practicar la palabra. En un partido no se puede practicar la palabra. ¿Quién dijo? La palabra de Dios es para practicarla en todo el tiempo y en todo momento. La palabra fue dada para que usted y yo la pudiésemos vivir con ella y en medio de ella y vivir a través de ella. Lucas 8:14 dice lo siguiente: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero para el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones. Mire que esta gente está escuchando la palabra, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no maduran. Tanto que escuchan, pero no maduran. Entonces, ahí sigue el adagio popular que dice, entonces pasará lo que tiene que pasar. ¿Y qué pasa? Sí, desafortunadamente pasa que encontramos a creyentes embarazados con relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Encontramos a cristianos que son temerosos y que vienen atemorizados por las circunstancias y por los hombres. Encontramos a cristianos que no maduran y que permanecen dando vueltas en pecados o en vicios. Encontramos a cristianos que no pagan deudas. Encontramos con cristianos que postergan sus responsabilidades y encontramos a cristianos que no cumplen lo que prometen, que son más incumplidos que claro. Ya reconocimos entonces las propuestas y los ataques del enemigo. Entonces ahora vayamos a mirar la respuesta de Jesús. Segundo capítulo, también A, B y C. Practica la respuesta de Jesús. Practica la respuesta de Jesús. Jesús enfrentó el asedio del enemigo y de la carne y del mundo. Sí, Jesús ahí en su carne fue tocado en muchas condiciones y en muchas situaciones, ¿cierto? Su principal medio de respuesta consistió siempre en llevar a la práctica la palabra de Dios. A. Practica la respuesta de Jesús. ¿Cómo la practico? Escuche bien esto. No solo se vive para satisfacer necesidades. Tú y yo solamente no vivimos para dar satisfacción a nuestras necesidades. Usted y yo vivimos para otros fines y para fines más importantes que andar satisfaciendo todas las necesidades que se nos ocurran o que el mundo se le ocurra y nos increpe o que nuestra carne venga y nos las quiera colgar. Algunos tienen dinero, tienen posición, tienen cargos de preeminencia
y les puede llegar a permitir llegar a satisfacer lo que deseen. Sin embargo, jamás se sienten satisfechos ni tienen contentamiento. Por ejemplo, vamos a otro caso. Una persona tiene, un hombre tiene una esposa muy bonita, pero busca a otra mujer o a otras mujeres. Una persona tiene muchos estudios, muchos títulos, mucho conocimiento y siempre quiere estudiar más y más y más y más, pero nunca ha estudiado la palabra o ni siquiera le ocurre por detenerse a escuchar y a entender la palabra, a leerla y a comprenderla, a profundizar en ella. La palabra de Dios satisface cualquier necesidad humana, mi querido, y otorga saciedad y paz. De nuevo, la palabra de Dios satisface cualquier necesidad humana y otorga saciedad y paz. Verso número 4, así le responde Jesús. Él nos está invitando a que practiquemos cómo hizo él para responder al enemigo, ¿cierto? Miren cómo responde Jesús. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan se vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces imagina una persona que tenga mucho dinero y que diga, no, es que usted tiene cáncer y se va a morir en 2 días. ¿Para qué le sirve la plata? Pero si llega una palabra del Señor donde le dice, por ejemplo, es que vas a vivir si tú crees en mí. ¡Ah! Le doy el ejemplo, el rey Ezequías. El rey Ezequías llega el profeta y le dice, vas a morir, prepárate, ordena tu casa porque vas a morir. Y este hombre se voltea y llora y dice, Señor, mire lo que yo he hecho, Señor, por favor, Señor, sé bueno conmigo, concédeme paz, concédeme unos largos más años de vida, por favor, Señor. Entonces el Señor le responde al profeta y le dice, devuélvete y dile al rey que va a vivir 15 años más. 15. Y entonces el profeta se dice, vas a vivir 15 años más. Haz esto y aquello para que tus heridas se sanen. Ese hombre lo tenía todo. Y de un momento a otro lo iba a perder todo. Pero la palabra del Señor es la que le da vida nuevamente. No solo de pan vive el hombre. Cada anhelo y cada deseo que tengas, así como las situaciones y necesidades que enfrentes, Dios las conoce y Él mismo se ha comprometido consigo mismo para ser ese Dios y ese Padre que, como te ama, entonces ha dispuesto todo para tu protección y para tu provisión de aquello que necesitas. Mire, la Biblia dice, y Dios les proveerá de todas aquellas cosas que necesites a través de las gloriosas riquezas que tenga en Cristo Jesús. Las cosas que necesites, pero es que hay cosas que no necesitamos. Por eso, lo clave aquí es que Jesús pone en práctica la palabra, no solo se vive para satisfacer necesidades. B. No pongas a prueba al Señor. No pongas a prueba al Señor. Los mandamientos e instrucciones, así como las promesas dadas por Dios, otorgan disciplina, normas de comportamiento y seguridad para el creyente. Por lo tanto, es decir, el creyente, no debe exponerse a controvertir o a contrariar la palabra del Señor. ¿Por qué, mi querido? Porque Dios no cambia, Dios permanece firme. Él permanece inmutable, es decir, no varía. Ya. Señor, pero es que soy profesional, tengo billete, casa, carro, becas, necesito una nena, pero de vez en cuando una y otra por ahí. El Señor dice, no tendrás relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio. Punto. Verso 7. Sigo en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿Sabes qué? Jesús citó aquí el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso número 16. Deuteronomio 6, 16. Lo que entonces es evidente que necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no poner a prueba al Señor. Porque algunos dicen, ay, no sabía que esto estaba mal, no sabía que esto era un pecado. O sea, ¿cómo hago? Es que cuando vamos y nosotros hacemos algo y lo desconocemos y decimos y nos escudamos en que como lo desconocíamos y no hemos cometido pecado, no hay excusa. Eso es como cuando la ley en nuestro país dice, está puesto en el diario oficial. Puesto en el diario oficial, sea por conocido por todos. Luego le aplica a todo el mundo. Dios nos ama y se hace cargo de nuestras necesidades y de nuestra protección. Nos deja claras advertencias con el objetivo de que usted y yo evitemos, con el objetivo de que usted y yo no pasemos por dolor o que no suframos dolor. Él mismo se está comprometiendo ¿con qué? Con que no suframos. Entonces, si usted y yo no hacemos esto, pues no vamos a sufrir.
Si lo hacemos, Él dice, bueno, hijo, decidiste hacerlo, entonces tendrás que sufrir. Yo te restauro, yo te levanto. Pero lo lógico es que no sufra, hijo. Así es sencillo, ¿cierto? Por lo que tanto no es correcto poner a prueba al Señor. A ver, yo voy a hacer esto, a ver qué pasa, a ver, Señor, a ver. No pasó nada, ¿se da cuenta? No pasó nada. Ojo con eso. Y la gente dice, no, pero es que solamente es así, pastor. Solamente así, así, así. No, mira, cuando tú dices, por ejemplo, cuando el Señor te dice, por ejemplo, no mientas, pues no pongas al Señor diciendo mentiras. Cuando dices, por ejemplo, cuando el Señor, por ejemplo, dice que sometas a sus autoridades y que no se rebelen ante ellas, pues si tú haces eso y te rebelas ante las autoridades y hables mal de las autoridades y denigras de tus autoridades, llámese quien llámese, presidente de la República, gobernador, alcalde, pastor, el jefe tuyo, lo que sea, tú estás poniendo a prueba al Señor. Cuando tú no tienes en alta estima el matrimonio, ni la fidelidad, conyugal, entonces estás poniendo a prueba al Señor. Cuando tú deshonras a tus padres, entonces estás poniendo a prueba al Señor. Por eso hay que conocer la palabra, ¿ok? Nuestra responsabilidad, es decir, la tuya y la mía, está en ¿qué? En centrar toda nuestra confianza en el Señor y en depositar toda nuestra esperanza en sus promesas, porque van a llegar. Y hay instrucciones y mandatos claros para que nosotros no lo violentemos. Entonces la pregunta que te hago yo aquí, ¿has violentado alguno de ellos? ¿Te has atrevido a poner a prueba al Señor? ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo a ver cómo te va en gracias? Y si es así, pide perdón y cambia. Tercero, C. Practica la respuesta de Jesús. ¿Qué respondió Jesús? Bueno, respondió Jesús que lo más importante es adorar y vivir y servir a Dios, perdón. Que lo más importante es adorar y servir a Dios. ¿Listo? ¿Qué dice el Señor Jesús entonces en este aspecto? En el verso número 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, lo más importante es adorar y servir a Dios ante la insistencia del enemigo, mi querido, de querer cerrarle el paso a nuestro Señor. Ante una posible negación, le propuso por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Le propuso todo lo que realmente el Señor Jesús en ese tiempo de ayuno y en lo que iba a empezar a hacer, porque es que Jesús iba a dar inicio a su ministerio. Entonces Él le propone todo. Y Jesús, ¿sabes qué? No lo hizo. Jesús no cedió. Más bien usted y yo hemos de tener presente ese testimonio de Jesús para que nosotros también sigamos su ejemplo y seamos testimonio. Para que nosotros participemos de su poder, de su grandeza, de sus obras y sus milagros. ¿Cómo lo hacemos? Cuando le estamos sirviendo y cuando le estamos adorando a Él. Voy a citar algunas advertencias, por favor, para que tengamos presente que es más importante adorar y servir al Señor. En Lucas capítulo 21, versos 34 al 36 dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Una advertencia clara. La gente dice, no, pero es que a mí me prohíben de todo en la iglesia. No, a mí no te está prohibiendo nada. Lo que tú tienes que tener presente es que el mundo dice, esto es lo que tiene que pasar. O sea, lo que tiene que pasar es que un hombre a tal edad haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso no tiene que ser así. Es más, eso no debe ser así. Pero el mundo lo convirtió como que sí tiene. Cambió el deber por el tener. Es que el tener es la satisfacción de la persona, la satisfacción de la necesidad. En cambio, el deber es negarse a sí mismo para cumplir la voluntad de Dios. Tremendo, ¿no? Nos lo acaba de regalar el Señor. Ceder a toda necesidad es volver a la esclavitud. Es esperar que la provisión de cada necesidad esté sujeta a que cambie. Entonces, el Señor va a satisfacer una necesidad, ya no quiero eso, ahora quiero eso. Nos comportamos como niños de ojos groseros que
Ya no quiero eso, ahora quiero esto. Le da este chino, ¿cierto? Ceder a toda necesidad es volver a la esclavitud. Mientras que cuando usted y yo esperamos a la provisión de cada necesidad, es vivir en libertad. De nuevo se lo repito, ceder a toda necesidad es volver a la esclavitud. Mientras que cuando usted y yo esperamos a la provisión de cada necesidad por parte de Dios, es vivir en libertad y prosperidad. ¿Por qué? Porque el Señor a ti y a mí siempre nos va a dar más de lo que nos imaginamos tener. Por ejemplo, yo quise tener una esposa. Y yo dije, Señor, yo quiero que mi esposa sea una mujer linda. Y por allá muy adentro dije en mi interior, quiero que sea reina. Y me salió virreina nacional del café, o departamental. O sea, pedí una cosa pequeñita y me salió una cosa grandotota. Él me da siempre más de lo que yo espero tener. ¿Ok? En mi interior siempre quise ser astronauta, médico, ingeniero, ¿sí o qué? Y mi padrino, que me vio el día de la muerte de mi papá y nunca más volví a ver, abogado. Pero en realidad siempre quise ser astronauta con una especialización en genética molecular, en ingeniería genética molecular. Ahí, humildemente, sí, o sea, pero fui contador público, con especialización en revisoría fiscal, auditoría externa y con un conocimiento de normas internacionales. Más títulos que, mejor dicho, pero hay algo, mi querido. Todo eso, el Señor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer pastor de una iglesia. Y me ha permitido ver muchas más cosas de las que a través de todas esas profesiones nunca pude ver. Pero hay algo. Tengo un hijo que es médico, tengo una hija que es ingeniera y tengo una hija que es abogada. 3 cosas que quise ser y 3 cosas que yo soy y me representan. No les dije a ellos, usted estudia tal cosa, usted estudia tal cosa. Cada uno lo estudió por su propia convicción y su propia decisión. ¿Nos da algo más o no? Pretender entonces que el éxito y los logros se originen de nosotros, de la misma manera que cuando se buscan los estándares del mundo, eso es algo errado, mi querido. Eso es algo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de poner a prueba la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y llegamos a rechazar sobre todo la provisión de Dios. Entonces, pasará realmente así, como dice el adagio, pero en la verdad. Recuerden, el adagio dice, pasará lo que tiene que pasar. No, aquí lo que estamos nosotros mirando es que pasará lo que realmente debe pasar. Y lo que debe pasar es lo siguiente, que no cederemos ante las necesidades, que no cederemos ante las preocupaciones, que no cederemos ante las riquezas, que no cederemos ante los placeres, que no cederemos ante los estándares del mundo, sino que más bien estaremos atentos a escapar del enemigo y de las propuestas que venga a hacernos, ya sea en primera persona o a través de ambientes creados por mi propia carne o el mundo entero o mi propio pasado lleno de pecado, del cual yo fui perdonado. Entonces más bien nos presentamos ante Jesús y no caemos. Amén. Concluyamos. Mateo capítulo 4, verso número 11 dice lo siguiente. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Escuchen bien aquí. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando sí nos ocupamos de las cosas de Dios, de honrarle con nuestras acciones diarias y cotidianas, de nuestro hacer diario, nuestro quehacer diario, cuando sí nos ocupamos de practicar la palabra en donde sea que nos encontremos, o cuando usted y yo vayamos a donde tenemos que ir y hagamos lo que tenemos que hacer, entonces el diablo no va a insistir, se va a alejar. Por un tiempo va a estar distante y volverá y tratará de venir otra vez a hacernos propuestas. Pero las bendiciones, entre tanto, van a llegar y nos van a alcanzar. No sabemos cómo o de qué manera o con qué propuesta regresará el enemigo. Mantengámonos firmes, vigilantes y perseverantes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque me permites hoy hablar con los hombres, Señor. Porque me permite llegar a sus corazones, a sus vidas, Señor. Porque me permites hoy, Señor, hablar y enseñar tu palabra y compartir con ellos este tiempo, Señor. Oro por las propuestas que quizás su propia carne le haya surgido o que el mundo a su alrededor le haya pretendido colocar.
por las propias insinuaciones en primera persona que hace el enemigo cuando se le acerca y le propone cosas, para que cada hombre que está frente a mí en esos momentos y cada hombre pueda hacer esa autoevaluación, autoexamen y pueda decir, Señor, ¿sabes? Voy a poner en práctica lo que tú hiciste. Voy a practicar tu respuesta. No solo se vive para satisfacer las necesidades, como tampoco está bien poner a prueba al Señor, sino que lo más importante y lo más primordial, lo súper, hiper, mega importante es adorar y servir a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a estos hombres y multiplícanos, que seamos muchos más hombres a través de esta conexión por medios virtuales, para que nos tomemos, Señor, nuestras posiciones de liderazgo y llevamos hacia la libertad a los nuestros. Oramos en el nombre de Jesús con la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Y tú, hombre, que llegas por primera vez, mientras tanto, hombre, yo quiero pedirte a ti que sigas aquí orando, por favor, continúa orando por el tema que vimos. Pero tú, hombre, que acabas de llegar, quiero invitarte para que hagas una oración conmigo, que consiste en hacer una declaración y decir que Jesús es tu Señor. Y eso está escrito en la palabra, por eso tienes que conocerla. Entonces di conmigo así: Señor Jesús, hoy te hago el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que viniste a este mundo y diste tu vida por mí. Y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y que, asimismo, a través de la muerte que entregaste en la cruz de Calvario, hoy, Señor, me das perdón de pecados. Y todos mis pecados me son borrados y me haces una nueva creación. Soy hecho nuevo. Me vistes con un nuevo ropaje. Tengo unas nuevas vestiduras. Ya no me domina el pecado. Ya el pecado que estaba sobre mi vida ya no tiene dominio. Quizás quiera venir, pero no ha de dominarme, porque ahora soy libre y perdonado. El Padre que está en el cielo me permite ahora llamarlo papá. Y Él, desde arriba, me dice: te sello con el Espíritu Santo la promesa. Y me hace su casa, su templo, su casa de habitación. Yo confío esto con mi boca y lo creo con mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa, muchachos. Bueno, ¿y qué tal si cerramos entonces y nos vemos en el Meet? ¿Les parece? Entonces, denme unos minuticos. Ya ustedes tienen el link del Meet allí para vernos allí. Gracias. Si tú no estás en ese Meet, por favor, la única manera que estés allí es que te metas con nosotros a los grupos, a Casa Sobre la Roca, en YouTube o en Instagram, y te vincules para nosotros poder incluirte en nuestros grupos de trabajo. Gracias, que el Señor te bendiga, los bendiga a todos. ¡Chao, hombres!